Un saludo desde Guatemala, que es una luz a las naciones. Hay un grupo de temas, que son 3, que van juntos, van de la mano. Cómo escuchar la voz de Dios, que ya lo compartí con ustedes. Cómo hablar con Dios. Y en tercer lugar, cómo hacer la voluntad de Dios. De estos 2 últimos quiero comentar un poco en esta oportunidad. Y yo le pregunté a Dios en una oportunidad, ¿cómo puedo hablarte? ¿Cuál es la forma más correcta de hablarte? Y Dios me explicó que existen 3 formas de hablarle. Una es con el cuerpo, otra es con el alma y otra es con el espíritu. Cualquier otra forma que se nos ocurra está enmarcada dentro de una de estas 3, en 2 de ellas o en las 3. Eso se debe a que siempre que hablamos con Dios vamos a hacerlo o solo con el cuerpo, o solo con el alma, o solo con el espíritu, o con el cuerpo y el alma, o con el cuerpo, el alma y el espíritu, o solo con el alma y el espíritu, dejando por un lado el cuerpo. Cuando usted ve a las personas en una iglesia con sus manos levantadas alabando, están hablando con Dios con el cuerpo. La alabanza quiere decir adhesión. Entonces, sin que se haga un esquema mental, están diciendo: Señor, yo me adhiero a ti. Estoy contigo, estoy en ti. Cuando una persona que considera que es buscadora de Dios va a la iglesia y al salir de la iglesia descubre que le robaron su automóvil y hace un gesto de esta manera, le está diciendo a Dios: Señor, ¿cómo es posible? Estaba buscándote y me robaron el automóvil. En fin, en las iglesias a veces hay personas hablando en voz alta con Dios, están utilizando su voz, que es parte del cuerpo. Otras personas están arrodilladas, están hablando con el cuerpo. Ahora, la forma como se habla con el alma es por medio de nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Así como en el caso de la persona que le protesta a Dios, le está hablando a Dios pero no correctamente, así también le hablamos a Dios con nuestros pensamientos, pero incorrectamente. A mí me llamó mucho la atención un hermano que empezó a ir a un grupo de hombres de negocios. La verdad que nos hizo reír, porque él comentó que cuando había iniciado su hábito de llegar, empezó a escuchar que la gente le hablaba a Dios, le pedía a Dios. Y él tenía a su esposa y otra señora. Con su esposa se llevaban mal y él estaba empezando a llegar. Entonces se le ocurrió pedirle a Dios y le dijo: Señor, yo te pido que se muera mi esposa, porque así dejo esa relación donde no me va bien y me puedo casar con la otra señora. Claro, al pasar un poco de tiempo fue a un retiro, a un Sahel, pues entendió cómo era la voluntad de Dios y le empezó a pedir que le pusiera amor por su esposa y voluntad para dejar a la otra señora, que finalmente la dejó y organizó y recuperó su hogar. En este ejemplo, él usó la mente cuando pedía que se muera mi esposa. Claro, Dios lo escuchó. Cuando él pidió a Dios que lo ayudara para dejar a la que no era su esposa y reconciliarse con ella y amarla, estaba usando la mente, pero ya con el espíritu.
Ahora hay veces que pedimos a Dios, que hablamos a Dios solo con el Espíritu. En una oportunidad hace muchos años íbamos con mi esposa en un vehículo, mi hijo y mi hija atrás, en una recta muy larga en La Ventosa, en México, a una velocidad muy alta. Ellos iban dormidos, yo también. Me quedé dormido por un momento, un segundo. Y el vehículo se cambió de carril. Venía otro vehículo grande a gran velocidad. En el momento que yo lo vi, timoneé con fuerza y el vehículo se fue, en el lugar de hacia adelante, se fue resbalado sobre las 4 llantas. Directo iba a estrellarse con el peñón. Pero en ese momento todos se despertaron y mi hijo tuvo tiempo de gritar y decir: ¡Jesús, ayúdanos! Y en ese momento el vehículo, contra las leyes de leyes físicas, gravedad, velocidad, etc., el vehículo se paró. Unos centímetros, 50 centímetros antes del peñón. En ese momento los 4 nos quedamos en silencio y se escuchó inhalar y exhalar el aire. En ese momento estábamos hablando con el Espíritu. Estábamos hablándole a Dios y diciéndole: te agradecemos. Estábamos agradecidos, estábamos impactados. Pero era el Espíritu el que se estaba comunicando con Dios. No estábamos analizando qué fue lo que pasó, cómo es posible que el vehículo se detuvo. No, estábamos comunicándonos únicamente con el Espíritu. Cuando hay personas ateas, y he escuchado varias veces que en un momento de su vida dicen: si tú existes, concédeme tal favor, o que se sane mi hijo. En ese momento el ateo está hablando con su mente, porque él no tiene al Espíritu de Dios adentro de sí. En fin, hay también otro ejemplo, la oración en lenguas. La oración en lenguas es solo de espíritu, porque uno sabe que está hablando con Dios, pero en su mente no sabe lo que está diciendo o hablando, por lo menos en un principio. Luego Dios se lo va revelando, pero a veces no es uno, sino otra persona la que interpreta. En algunas iglesias donde hay cantos, como por ejemplo en la iglesia armenia ortodoxa, los cantos gregorianos que se acostumbran, en esos momentos a veces es solo el Espíritu el que está orando. A veces se repite solo una palabra en las iglesias orientales y se está hablando a Dios con el Espíritu. El ejemplo perfecto que tiene las 3 cosas es la música. Yo al principio acostumbraba a orar en la mañana. Al principio, digo, hace 37 años, me sentaba en el suelo, tomaba mi guitarra y empezaba, según yo, a inventar música. La música, la guitarra, si uno se está dirigiendo a Dios, es con el cuerpo. Son las manos las que tocan, la voz del cuerpo la que expresa los sonidos. Yo empezaba a repetir algunas frases en donde le decía algo a Dios. Hacía, digamos, una composición, una pequeña canción que al día siguiente ya se me había olvidado y hacía otra. Pero con mi mente estaba creando la letra de lo que decía. Y en tercer lugar, mi espíritu estaba expresando un anhelo. En esa época casi todos mis anhelos eran de necesidad para que Dios me ayudara. Entonces en la música se habla con Dios utilizando el cuerpo. En el caso que uno está bailando o alabando, moviendo las manos o tocando un instrumento, está usando el cuerpo, está usando la mente por las letras de las canciones
si uno tiene conciencia de lo que está diciendo, y el Espíritu porque está uno adhiriéndose a Dios. Ahora, generalmente después que uno habla a Dios, hay una respuesta, pero no siempre pregunta. Por ejemplo, cuando uno está agradeciendo a Dios, lo hace con la mente y el espíritu, pero no necesariamente es de dos vías, no necesariamente Dios nos va a contestar. Cuando uno está alabando, no necesariamente nos va a contestar. Por supuesto que hay una paz, una presencia de Dios, que es una respuesta espiritual, pero no precisamente una respuesta a nuestra mente. Ahora, de nada nos sirve hablar con Dios, aprender a escuchar sus respuestas si no hacemos su voluntad. Por eso es que es importante este bloque. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Ahí hay dos claves, dos palabras claves. Decisión y asunción. Yo decido hacer la voluntad de Dios y le digo honestamente, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero no puedo. Por ejemplo, el caso de una persona que tiene una dependencia con el alcohol. Señor, yo quiero dejar de beber. Decido dejar de beber. Sé que es tu voluntad, te he escuchado, pero no puedo. Entonces necesito que tú me ayudes. El primer paso fue la decisión. La palabra asunción yo no sabía qué quería decir. Asunción quiere decir hacer la voluntad de Dios con su ayuda. Es decir, yo le pido a Dios que Él me preste su voluntad para que la use yo. Y con la voluntad de Dios yo sí puedo dejar de hacer algo o hacer algo. Otro punto importante es la neutralidad. Cuando yo hablo a Dios y le pregunto, debo de tomar una posición neutral, porque Dios me puede contestar sí o no. Hace muchos años, en los años 90, yo quería comprar un automóvil nuevo, una marca en especial, y creí que Dios me estaba diciendo que estaba de acuerdo. Primero compré un billete donde la rifa era exactamente ese automóvil y no me lo saqué. Entonces dije, lo voy a comprar. Lo compré únicamente en 6 pagos y los primeros 5 pude pagar bien, porque yo trataba de demostrarme que Dios me había dicho que sí. Pero en el 6º pago no pude pagar. Lo fraccioné y tampoco pude pagar. Dios me cortó el chorro porque me quería demostrar que Él nunca había estado de acuerdo. Finalmente, como por estar pagando el automóvil había dejado de hacer otros pagos, tuve que venderlo para normalizar mis deudas y me quedé sin el automóvil. Pero en este ejemplo yo le pregunté a Dios, yo le hablé a Dios, Él me contestó, pero yo no tenía una posición neutral. En el fondo yo sabía que me había contestado que no, nunca lo analicé, pero como mi posición no era neutral, sino que yo quería comprar el automóvil, entonces terminé haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Por eso es que es muy importante primero escuchar, después poderle hablar a Dios porque ya tenemos capacidad de escucharlo. Y una vez podemos escucharlo, podemos hablarle, entonces tener siempre la decisión de hacer la voluntad de Dios. Espero que esto le pueda servir. Es un gusto para mí compartir pues estas explicaciones prácticas que Dios me ha ido poniendo a lo largo de mi vida. Muchas gracias, que tenga usted un buen día.